pedido de mi amigo el doctor Adaro, es un honor para mí presentar a Pablo en una jornada en donde presentar un magistrado en el marco de nuevas tecnologías no deja de ser una bocanada de humo para quienes estamos formados en un ámbito jurídico. Como aquí hay muchos técnicos que se dedican a las nuevas tecnologías, permítanme que brevemente les explique o les relate, muy cortito, de dónde venimos quienes hace más de 30 años iniciamos una carrera judicial. Cuando yo empecé a trabajar en una mesa de entrada, venía un abogado, pedía un expediente, yo abría un libro enorme de tapa dura, allí me fijaba si el nombre de la carátula del expediente que el abogado pedía estaba así registrado, y como allí se anotaban, a modo de asientos, el trámite del expediente, me fijaba si el expediente estaba en lo que se llamaba la letra, que es una especie de armario donde se acumulaban los expedientes. Si el expediente estaba en letra, como buen empleado de mesa de entrada, iba al expediente, chequeaba si el abogado que venía a pedir ver ese expediente formaba parte, y cuando me daba cuenta que no formaba parte del expediente, con una sonrisa le decía: discúlpeme doctor, usted no es parte. Y con esas palabras mágicas guardaba la absoluta reserva y secreto del expediente. Bueno, de allí hasta ahora, lo que acabamos de escuchar, imagínense ustedes el esfuerzo intelectual, estimados y queridos técnicos, que tenemos que hacer para hacer confluir el ámbito jurídico con el ámbito de las nuevas tecnologías. Y ni que hablar de la formación de las facultades de Derecho del siglo pasado, entrenadas en usinas ideológicas, en donde la apertura mental que necesitamos para afrontar estos desafíos no nos deja un buen campo de acción. De manera que es muy bien recibido, muy auspicioso que Pablo hoy nos exponga con un título provocador, intentara construir la confianza perdida fundamentalmente en nosotros que no fuimos preparados para eso. De manera que sin más, lo dejo a Pablo para que nos cuente su disertación. Gracias. Pablo Cruz Casas, abogado, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juez de primera instancia en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado número 10 de la ciudad desde agosto de 2015. Realizó cursos de especialización en Derecho Penal en la UBA, Finanzas Públicas UNDLM, Ciberdelitos UDESA y Protección de Datos Personales en la UBA. Docente de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Informático en la Universidad de Palermo. Publicó diversos artículos relacionados a sus estudios y experiencias y es ponente en múltiples actividades de formación en diversas conferencias, congresos y mesas redondas en el país y en el exterior, todas relativas a distintas áreas de derechos humanos, derecho penal, informático, administración de justicia, tecnología, gobernanza de Internet y protección de datos personales. En busca de la confianza perdida, innovación, datos abiertos y uso de tecnologías, por el doctor Pablo Cruz Casas. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Junta Federal esta oportunidad, María del Carmen. La verdad que es un espacio privilegiado que tengo de también agradecerle al Foro de Informáticos, que también, como mencionó el doctor Adaro, nos parece importante, recién como decía Javier, es una materia que tenemos que encarar y tenemos que empezar a dialogar y tenemos que empezar a comprender las distintas culturas, pero que en definitiva nos une el trabajo y el esfuerzo para hacer de esto un lugar mejor. El título es esto, es lo que me llevó a estar hoy acá. Hace 25 años, como escuchaban en la presentación, que trabajo en temas vinculados a la administración de justicia y siempre sentí que era injusto lo que empezaba a suceder alrededor de la mirada que se tenía a la justicia. Cuando uno
Voy a aclarar para los informáticos, por lo menos, que voy a dar licencia de lenguaje de decir justicia cuando en realidad estoy hablando de la administración de justicia del Poder Judicial, no estoy hablando del principio filosófico de justicia, sí de la administración de justicia y básicamente que es a lo que nos dedicamos. Generalmente tenemos esta imagen de que es algo oscuro, que es algo ritual, que es algo piramidal, que es algo conservador, que no está rindiendo cuentas de lo que se hace. Un poco basado, porque yo también me enseñaron de la misma manera, de que había cosas que no son accesibles por cualquiera simplemente por las partes. Esa es lo que nos enseñaron y que vivimos con esa cultura. Pero en un momento advertimos esto, que si la pregunta se la lanzo a ustedes, calculo que van a coincidir con lo que dicen los titulares de los diarios, y es que no se confían en el Poder Judicial en nuestro país. Básicamente no solo en nuestro país, en la región, incluso en muchísimos lugares del mundo, pero hay un problema grave de confianza. La verdad que nos pusimos a analizar cuáles eran las razones y algunas nos quedaban muy lejos. No tenían que ver estrictamente con el esfuerzo de muchas mujeres, de muchos hombres que hacemos o intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Seguramente acá hay muchos que sienten que es injusta esa mirada porque le ponemos mucho esfuerzo, dedicación, horas, aprendemos, estamos dispuestos a relacionarnos con el ambiente tecnológico. Y bueno, y ahí en esa búsqueda encontramos con que se venía dando desde el año 2008 una propuesta que había iniciado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que entendió que el advenimiento tecnológico aportaba una necesidad de mirar la relación del sector público con la comunidad de otra manera. Y convocó a un montón de países y se conformó una alianza que se conoce como Gobierno Abierto, que empezó a desarrollar y a teorizar acerca de algunas de las cosas que se leen ahí, que son principios rectores que dijimos, a ver si acá esto que parecen obligaciones, en realidad, porque la rendición de cuentas, la transparencia, son obligaciones en la mayoría de los poderes judiciales del país, a riesgo de decir, aunque no soy un especialista, pero creo que en todas las provincias somos sujetos pasivos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esto no es algo que nosotros estemos habituados, incluso una discusión que hasta hace unos años no se escuchaba entre los poderes judiciales y hoy sí, por suerte, hay muchísimos ámbitos y básicamente la Junta Federal de Corte es un lugar donde esto se discute, donde se trabaja, donde se planifica, y bienvenido sea que esto suceda en nuestro país. Dijimos, bueno, la tecnología nos tiene que dar una mano en nuestra tarea y la empezamos a aplicar. Esto parece, digamos, la verdad que hablar de que utilizamos tecnología en los procesos judiciales y que lo utilizamos y ver qué beneficios tiene, ahí las imágenes las ponemos porque quizás ilustran un poco la situación de personas con discapacidad motriz que no tienen que concurrir a la sede del juzgado de forma física, que analizamos datos a los cuales ahora vamos a llegar y nos dimos cuenta que había un sinnúmero de audiencias que eran estrictamente técnicas, donde solo participaba un fiscal y en la mayoría de los casos en mi fuero, que es el fuero penal contravencional y de falta de la ciudad, que asiste la defensa pública, es decir, que eran discusiones técnicas entre la fiscalía y un defensor oficial que se tenían que trasladar hasta la sede del juzgado, utilizar una sala, entraban en la complejidad que entró Mendoza de la administración de esos espacios. Cuando empezamos a utilizar estas herramientas, les quiero decir que al principio fue muy resistido, incluso decisiones mías de convocar la audiencia bajo esa modalidad fue apelada en su momento y generó recursos, pero que por suerte hoy en día la mayoría de los actores nos llaman y nos dicen, ¿me la podés fijar por videoconferencia? Es esto, no encontramos agravio, insisto, si vamos a discutir una excepción de atipicidad, ni siquiera el código, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, exige que esté presente el imputado. Es una discusión netamente técnica, o sea, qué necesidad tenían de trasladarse hasta la sede donde están las salas de audiencia. Eso como también ahí está,
y siguiendo los lineamientos también que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, evitamos traslados de detenidos para audiencias que se pueden resolver y cuando la problemática así lo permite. La defensa no nos dice que tiene que ver con algún tipo de denuncia, básicamente contra el servicio penitenciario, pero son a veces audiencias de que quiere conocer el estado procesal de la causa. Entonces evitamos el traslado a la sede y nos comunicamos por videoconferencia con los centros de detención y tenemos la audiencia como corresponde y dentro del marco de la ley. Otra de las cosas que empezamos en realidad nos topamos, y siempre cito la fuente porque creo que la honestidad intelectual así requiere citar de donde uno generalmente adopta ideas. Creo que pocas cosas nuevas, pero esto que está ahí abajo, que se ve en negro, es una puerta que está pintada con pintura de pizarrón y que es la puerta de la oficina de una colega mexicana que la llamó Puertarrón y empezó a escribir ahí un montón de palabras que ella las denominó como palabras prohibidas, palabras a dejar de usar. Esto tiene que ver con, otra vez, que nos parecía que ahí podía haber algo que nos ayudase a que las personas confíen más. Y básicamente tenía que ver con el entendimiento. Si nosotros a cualquier persona que requiere una resolución judicial, la mitad de la resolución está escrita en latín, la otra mitad está con términos técnicos que son inaccesibles para la ciudadanía y sobre todo a una distinción en la primera instancia, porque yo entiendo los tribunales superiores, digamos, cuando se habla de lenguaje hay que tener bien claro cuáles son los destinatarios de ese mensaje que se está dando. En la primera instancia, mi primer destinatario es la persona que yo tengo sentada frente a mí en una audiencia. Entonces yo le empiezo a hablar del Iura Novit Curia y del Nevis in idem, y aparte si los que son amigos del derecho penal nos acercamos a una mirada criminológica, sabemos que hay determinada selectividad en el sistema, que nuestros digamos, los clientes del sistema penal generalmente son los grupos de la sociedad más vulnerables, en la mayoría de la conflictividad por lo menos que tenemos nosotros, con lo cual esta era otra posibilidad de, bueno, a ver si nos entienden más, la gente quizás empieza a confiar un poquito más en lo que hacemos. Replicamos eso en la pizarra, empezamos a escribir palabras como yo sé que esto cuesta y tiene que ver con los cambios culturales. Perdónennos, pero no decimos más foja. Lo abandonamos. Si esto amerita una sanción del Consejo de la Magistratura, lo veremos, pero abandonamos el español antiguo. No encontramos necesidad de seguir denominando a lo que nadie dice que no es una hoja o es una página, pero nosotros solo decíamos foja, nosotros solo decimos en vez de hecho, decimos fecho, o sea, esa H y esa F, no entendemos bien por qué insistimos en utilizarla, y como dije, le robamos una idea, le copiamos una idea a una colega mexicana y empezamos a trabajar esto de que nos topamos con que el mundo está teorizando acerca de la utilización del lenguaje claro hace más de 20, 25 años, ¿sí? O sea, no es algo ni que se nos ocurrió a nosotros ni nuevo en el mundo. De hecho, hace a la democracia que los actos públicos se entiendan, y eso tiene que ver con la forma en la cual se transmite. Entonces empezamos a desarrollar este tipo de políticas y a mirar cómo estábamos hablando, y ahí fue por atrás, y logramos esto. Lo primero que nos pasó fue que, ahí seguro no se va a leer, pero del lado de mi derecha, que está delante, es un prohibido de citación a un procedimiento que no requiere abogado, ¿sí? O sea que la persona, es en el procedimiento de faltas en la cava, no requiere la presencia del abogado. Le llegaba esa citación que estaba escrita en judicial y nos pasaba que detectamos que en las mesas de entradas venían y nos decían, no sé qué hacer. Entonces dijimos, pero ¿por qué no sabe qué hacer si está todo tan claro, digamos? Córrasele vista, digamos. ¿Qué no entiende el señor de que le estamos corriendo una vista? No sabía si se tenía que tapar los ojos. O sea, la gente, o sea, frente a una situación judicial, le suceden muchas cosas. Lo que está, digamos, ahí que dice ahora, no sé si llega a leer, es un texto que nosotros mismos, dentro del equipo de trabajo, lo reescribimos. Y lo que nos pusimos como meta de certificación de la calidad del escrito era que los domingos, el domingo, con mamá, papá, la abuela, se lo podíamos leer. Si entendían lo que tenían que hacer, veníamos el lunes y dijimos, aprobamos, pasamos el test de calidad.
esto sucedió y aprovechamos, y ahora les voy a contar por qué eso está publicado de esa manera. Nosotros tenemos una iniciativa que trabajamos y también usamos las redes sociales y lo publicamos en la red social, que ahora les voy a contar un poquito más, y la gente participó en la redacción y nos ayudó a mejorar incluso como estaba escrito. O sea, ya salimos de la zona de confort de nosotros mismos y nos tiramos a que a ver si había personas que conocían más, nos podían ayudar. Rápidamente, para los que quieran, llegamos a un manual que en realidad es una guía nuestra interna de lenguaje claro y de estilo, porque el lenguaje claro también tiene que ver con la forma en la cual mostramos las cosas, en la forma que hacemos las actas, en la forma que hacemos las citaciones policiales, en cómo se está diseñado y cómo se muestra lo que hacemos de manera escrita. Ahí lo pueden descargar. La semana que viene igual lo vamos a publicar en formato abierto. Esta es una primera publicación que institucionalmente el Consejo de la Magistratura nos ayudó. Me estoy apurando porque me queda poco tiempo. Les cuento un poquito. Vimos que teníamos una oportunidad y nos animamos a abrir una cuenta de Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque es una red que no requiere para interactuar que uno sea usuario de esa red. Es una red en principio abierta y uno puede visualizar cualquier cosa. En principio fue unidireccional. Lo que hicimos fue, por ejemplo, mostrar la agenda pública de audiencias que son públicas. Si alguien quiere ir a ver un juicio oral y público en alguna provincia de este país, ¿dónde puede enterarse? Se lo dejo como trabajo para el instituto también, que está dentro del CUFEJUS, no hay lugar de donde uno sepa dónde puede ir a ver una audiencia, porque le interese como ciudadano o ciudadana, o porque tenga algún interés como estudiante de la carrera que sea. Y la verdad es que algo que parece bastante lógico, hoy logramos, por ejemplo, este año vinieron 17 personas que no tenían nada que ver con los casos a presenciar audiencias. Y eso es como un montón, porque en 3 años vino 0, en un año vinieron 17, acá hay gente que sabe más de matemática que yo, que lo evalúa en porcentajes. Acá está el libro que hizo referencia recién, este es el libro que está a la derecha. Ese contiene, es el famoso regístrese, publíquese, se registra, se publica en ese libro las sentencias que son por definición pública, acto de gobierno de los jueces y juezas, que tienen que poder pasar el control ciudadano de que estén fundados los actos, ¿verdad? Principio básico de la democracia. Eso es de acceso público. ¿Quién lo visitó? No sé, ustedes dirán. Vimos que teníamos la posibilidad de hacerlo público, pero de una forma más masiva a través de las redes sociales y creamos esa cuenta en Twitter que les dije. Ahí les contabilizamos la visita, una visita al libro una sola vez en 25 años de carrera, y hoy tenemos más de... Eso está medio desactualizado, pero tenemos más de 2 millones y tanto, 2.300.000 impresiones en Twitter, que quiere decir que pasamos 2.300.000 veces por la mano de personas o en los celulares o en las pantallas. Tenemos una tasa de interacción muy importante también. La gente interactúa con nosotros. Gracias a eso, por ejemplo, resoluciones que de un juzgado de primera instancia de la Cava se llegó a publicar en materia de doctrina, incluso en idioma inglés, se comentaron los fallos. O sea, hicimos accesible lo que estábamos haciendo con hasta ahora buenos resultados. Todo eso además lo colocamos en un lugar que para los técnicos lo conocen, estamos con formato abierto, generamos un dataset que está contenido en un repositorio, es decir, que ustedes pueden masivamente descargarse la información para aplicar técnicas de data mining, data science, todo lo que dijeron antes, con cuidado y protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la conocemos hace mucho tiempo a Joana, y Joana nos ayudó desde un principio a que pensemos en la protección de datos desde el diseño de esa política. Y la verdad es que estamos anonimizando, obviamente, los documentos que están ahí en texto, están anonimizados porque por ahora no nos interesa que se conozca quiénes son los involucrados y las decisiones que llevaron a la decisión. Por definición, los datos abiertos tienen esa característica de que son accesibles universalmente y reutilizables por cualquiera, y logramos cumplirlo. Ahí está todo en un formato abierto. Aprendimos también que la información que estábamos produciendo se podía visualizar de forma más amigable a las personas y que es más accesible. Utilizamos herramientas que son, otra vez, como decía el doctor Adaro hace un rato, esto tiene costo cero.
en realidad el costo de las horas de mujeres y hombres que trabajamos en esto, pero no hay inversión externa, utilizamos herramientas que están ahí, que son gratuitas y que son accesibles. La herramienta esta se llama Tableau, digamos, uno se lo baja, lo puede descargar, lo puede utilizar, incluso sin descargárselo, con nuestros gráficos, si entran, pueden visualizar e interactuar porque es interactiva y está en tiempo real, se va actualizando con nuestra base de datos. Institucionalmente logramos hace un tiempo ya que no es que es el juzgado 10, el titular de Pablo, les cuento que hay otro juzgado que replica esto en Cava, que es el juzgado número 13, que también lo van a encontrar, por ejemplo, en la red social con iniciativas similares, pero además tuvimos el honor de que el Consejo de la Magistratura, dentro de la alianza de esta que les mencionaba, de la alianza de gobierno abierto, se comprometió en un plan de acción concreto y generamos hace un año un espacio que se llama JustLab, ese es el hashtag en redes sociales, pero que es un laboratorio de justicia abierta e innovación, donde lo que nos fijamos fue hablar de todas estas problemáticas de manera interdisciplinaria. Necesitamos de periodistas, de gente que sepa de comunicación, de ciencias de datos, de inteligencia artificial, de no sé si lo dije, de comunicación, etcétera. Digamos, y también necesitamos gente especialistas en protección de datos personales, gente de acceso a la información pública. Necesitamos aprender y tratar de encontrar un lugar donde haya equilibrios para poder hacer que esto funcione de la forma que queremos que tiene que funcionar, insisto, sin afectar los derechos de nadie. Esto lo voy a pasar rápido, pero tenemos mucho apoyo e interés les diría en el mundo, porque la red social hace eso, que por ejemplo la ONU de Naciones Unidas hayan detectado esta iniciativa y les interese y incluso han venido hasta el juzgado, el relator de protección de datos personales de la ONU estuvo en el juzgado dialogando con nosotros acerca de lo que estábamos haciendo. Esto siempre lo cuento que es la única premiación que tenemos en el sector público. En el sector público es muy fácil castigar, pero es muy difícil premiar, y para nosotros este tipo de interés y esta posibilidad que nos están dando es una forma de premiar el esfuerzo de muchas personas que estamos detrás de esto. Además, como les dije, no fue casualidad, esto está dentro de una planificación estratégica consensuada que estamos realizando, que ustedes conocen muy bien, a Juan José Pide de la Serra, que nos dio una mano en poder que esto tenga una razón, o sea, que no sean iniciativas que no tienen un hilo conductor. Esto estamos dentro de un plan estratégico consensuado de qué juzgado queremos, y hemos llegado a un manual de procedimientos que ahí también se fue, pero si no se me fue el slide. Después les paso, esto está accesible también, si lo buscan en redes sociales lo pueden descargar y ven cómo nosotros hacemos todo nuestro trabajo. No certificamos la ISO 9001, acá lo veo el doctor Lozano que nos promueve permanentemente a que lo hagamos. Estamos viendo, pero sí, por lo menos ya un trabajo de la ISO la realizamos nosotros internamente. Que como dijo el doctor Adaro hoy anteriormente, el proceso ya para llegar a esto fue riquísimo, o sea, el pensar que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal cosas, las corregimos, que había duplicidad de tareas, que había pérdidas de tiempo que podíamos mejorar. El proceso que nos llevó a poder tener eso es lo más rico de la experiencia. Siempre lo cuento, esto me toca a mí estar acá, pero estas son las personas del equipo de trabajo que además, dentro de la apertura de datos, ustedes van a poder buscar ahí y está accesible los currículums de todos ellos. Esto también habla de, ustedes pueden comprobar si yo tengo algún tipo de relación con ellos, si hay familiares, si hay nepotismo, si cumplimos con las leyes de la ética pública. Creemos que también en nuestro país, con nuestra realidad, esto es posible. En otros poderes judiciales donde hay una conflictividad que pondría en riesgo la vida de las personas, esto no sería posible. Por ejemplo, en México, con los colegas mexicanos me dijeron esto no lo podríamos hacer porque correrían bien riesgo las personas. Es decir, les dije, esto es una experiencia, esto no es un modelo a seguir. Vine a contar esto, de que estamos contentos de lo que estamos haciendo, de los desafíos, y que nos hicimos cargo de estos principios que les decía, pero porque, y fundamentalmente porque ahí está presente lo que nos moviliza todo esto. No sé si lo llegan a advertir qué sería, pero básicamente es eso. Nos interesan las personas, nos interesamos nosotros como personas, nos gusta la tecnología, creemos en la tecnología, pero creemos que hay que controlarla para cuidar a las personas. Acá se escuchó mucho y hay gente que sabe mucho más que yo acerca de cómo cuidarnos y cómo utilizar la tecnología para mejorar
nuestras vidas, pero con ese cuidado y siempre teniendo presente que todo destinatario de política pública son las personas. Por eso, nada, muchísimas gracias, espero haber estado bien con el tiempo, muchas gracias.